Queridos oyentes, amigos, bienvenidos a Última Profecía. Damos gracias a Dios por la misericordia del Señor que nos permite llegar a ustedes con este mensaje revelador, este mensaje de la palabra del Señor ya revelada. Para nosotros, amigos, es una bendición muy grande porque ahora que estamos compartiendo esta palabra que Dios nos ha dado la revelación, es un gran deleite. Nosotros mismos nos deleitamos porque tampoco nosotros en otro tiempo conocíamos esta revelación. Leíamos y leíamos, como suele suceder, como lo hacen miles de llamados creyentes, leen y leen y leen y leen la Biblia, sin embargo no la entienden. Así estábamos nosotros en otro tiempo hasta que Dios derramó su Espíritu Santo y nos dio espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando nuestros ojos y dándonos a conocer el misterio que ciertamente el apóstol Pablo señala que había estado oculto desde generaciones pasadas, pero que ahora nos lo ha revelado el Señor a nosotros, a quienes nos ha puesto para dar testimonio de Él. Nosotros quedamos asombrados porque, primero, nunca pensamos tener este testimonio. Segundo, ahora que ya lo tenemos, nos damos cuenta de toda la apostasía que hay dentro de los templos, en las iglesias, comenzando por los pastores. Es un tiempo difícil, tiempo malo para el pueblo del Señor, en el sentido de que no hay palabra en los templos. No hay palabra en los templos ni en las redes sociales. Nuestro testimonio es verdadero, verídico, y nuestro testimonio no es conforme a carne, ni mucho menos por un invento de hombre. Nuestro testimonio ha hecho que en nuestras propias vidas haya cambiado totalmente la forma de ver al Señor mismo, porque ya lo hemos conocido, lo estamos presentando aquí precisamente porque en los templos los pastores no tienen este testimonio. Es decir, no conocen al Señor, no saben quién es, le están presentando al pueblo que tienen a su cargo un Jesús que dicen que nadie lo puede ver y que nadie lo verá hasta aquel día cuando finalmente ya el Señor esté reinando en el milenio eterno, que hasta entonces se darían cuenta quién es. Ya nos dimos cuenta nosotros que no sería así. El Señor, en su palabra, una y otra vez nos declara que Él se manifestaría antes de venir. Él se manifestaría a nosotros porque estaríamos dando testimonio de Él. Lo estaríamos primero nosotros dando a conocer al mundo, ya que Él se nos manifestó a nosotros. Estaríamos dando testimonio de Él, diciendo: aquí está el Señor. Véanlo, recogiendo de los cuatro extremos de la tierra a todos sus escogidos. Porque el Señor dijo en sus propias palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos sus santos ángeles con él, ya el Señor nos da por un hecho a nosotros ahí, que lo estamos dando a conocer, nosotros los santos ángeles del Señor, que dijo que también nos enviaría con gran voz de trompeta, juntando a sus escogidos, de los cuatro extremos de la tierra, de un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con este testimonio que nadie tiene, los pastores no lo tienen, los evangelistas no lo tienen, los más grandes en las redes sociales, famosos y ricos, no lo tienen. Este testimonio, amados, es la final trompeta que se estaría tocando. Este testimonio es la final trompeta que se estaría tocando, dando a conocer a nuestro Señor ya literalmente, físicamente. Recuerden que el Señor dijo: enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta, porque para el Señor este mensaje que nos ha dado ciertamente es una gran voz de
toque de trompeta, grande. Se está tocando la trompeta. Estamos tocando la trompeta. Y los llamados creyentes todavía escuchando a pastores mentirosos, ciegos. Por cierto, el Señor ha derramado espíritu de ceguera sobre todos ellos. Lo dice el profeta Isaías, capítulo 29. El Señor ha puesto velo en la cabeza de todos los profetas, de manera que será toda visión del libro de la Biblia como visión de palabras del libro sellado. Porque el Señor, porque Él conoce, el Señor conoce los corazones de estos pastores y profetas que están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué son pastores? ¿Por qué son profetas? ¿Por qué son evangelistas? ¿Quién los puso? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su principal? ¿Qué los mueve a estar ahí como pastores, evangelistas? Sacando provecho, enriqueciéndose de las pobres ovejas que les quitan el dinero, la lana, literalmente, y sin embargo no les dan comida porque no les importa. Vamos a leer un poquito de este capítulo 23 de Jeremías para que vean aquellos que parece que no tienen este capítulo. Digo que vean porque cuando me oyen escuchar a mí esto en contra de los pastores que están ahí de mentirosos, porque no es otra cosa, se molestan conmigo porque dicen que yo hablo de los pastores. Parece que no tienen en su Biblia este pasaje, este capítulo de Jeremías 23. O lo tienen, pero como no les interesa, pues entonces tampoco sería interesante para Dios, porque permitió que Jeremías escribiera todo un capítulo. Capítulo 23 de Jeremías, hablando en contra de los pastores. También Ezequiel 34 lo menciona. Capítulo 34 del libro de Ezequiel menciona en contra Dios de los pastores. Pero como los mismos pastores no hablan de esto, los que me oyen hablar así piensan que yo soy el que estoy en contra de los pastores, no sabiendo que el que está en contra de ellos es Dios mismo. ¿Qué hay de este pasaje? Capítulo 23 de Jeremías que dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová». Están leyendo lo que yo estoy leyendo. Están viendo lo que yo estoy viendo. Están captando el mensaje que yo estoy captando. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, del Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En contra Dios de los pastores. No solo no les dan el alimento, las dispersaron. Fueron dispersadas las ovejas. El lobo las arrebató, el anticristo las arrebató, porque tampoco estos pastores les dicen quién es el anticristo. Están ciegos, o si lo conocen, lo ocultan, lo esconden. Aquí en nuestro video estamos tocando la trompeta a garganta abierta, porque el Señor dijo: todo lo que se diga en lo oculto se proclamará en las azoteas. Y no hay nada que no haya de ser revelado, porque la luz es lo que revela todo. Aquí mismo tenemos nosotros claramente quién es el anticristo, y aquí está. Acabamos de hacer un video de él, por cierto, el Leviatán. Él es el mismo. Y estos pastores que tienen todas estas congregaciones, nunca les dijeron que él era, no lo dicen tampoco actualmente. Están ciegos. El lobo arrebató, el anticristo arrebató, ya están en su propiedad muchos llamados cristianos desdichados que cayeron en las garras de este lobo.
y ya son propiedad de Él. No hay manera de escapar. Por causa de estos pastores, profetas, evangelistas, doctores que están aquí. Y usted los conoce. Dice el Señor en su palabra: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y luego dice Jehová: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Quién fue a buscar las ovejas perdidas que dispersaron las ovejas? ¿Quién fue? Dice Dios: yo mismo. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Háganse un lado, pastores inútiles. Y no estoy usando una palabra fuera del término bíblico. El Señor dijo: cuando hagáis todo lo que habéis hecho, decir siervos inútiles. Porque hicimos lo que deberíamos de estar haciendo, si es que lo hicieron. Si no, son todavía aún peor que inútiles. Por eso el Señor dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Yo mismo, yo. ¿Se imaginan a un trabajador que el patrón le ponga a hacer una cosa y no lo hace? O lo hace, pero no lo está haciendo como no lo debía de haber hecho. Y venga el patrón y le diga: hazte un lado, yo lo voy a hacer. Sería una humillación, ciertamente, una vergüenza, ciertamente. Para el punto de que el patrón diga: hazte un lado, yo lo hago, yo lo voy a hacer. Sería humillante. En otras palabras, no sirves para nada, hazte un lado, yo lo hago. Pues así podemos ver aquí. Dice Dios contra los pastores: he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. En otras palabras, el trabajo de los pastores era eso: recoger el remanente de su pueblo de todas las tierras en donde están esparcidas. Ese era el trabajo de los pastores, o de los evangelistas que viajan de país a país, dándose un turismo de lujo. Es lo que están haciendo. Evangelistas que se la pasan viajando de país a país, dizque llevando el evangelio. Por favor, lo que están haciendo es dándose un viaje de turismo de lujo. Es lo que están haciendo, es la única forma que los mueve a hacer todo eso. Aquí vemos a nuestro Dios que Él dice: yo mismo iré a recoger el remanente de mis ovejas, yo mismo. Y luego dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Nosotros que estamos dando el testimonio, el Señor nos puso, porque estos pastores inútiles, porque no es otra palabra fea tampoco, simplemente significa que no sirven, que no son de utilidad, no están haciendo el trabajo del Señor. Por eso dice: yo los quito, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y que no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Yo mismo, yo les pondré pastores. Amados, para que Dios ponga a alguien de pastor, pero que sea Dios, no los hombres, como estamos leyendo aquí,
Y yo mismo, yo, dice Jehová, yo mismo les pondré pastores. Si son escogidos por Dios, si están puestos ahí por Dios, tenga usted la seguridad que tal pastor está hablando palabra del Señor. Porque fue puesto por Dios. Dios no va a poner y se equivoca de quien puso, ¿no? Para que Dios diga, yo mismo les pondré pastores ahí, tenga la seguridad que ese pastor, Dios ya vio su corazón y ese pastor le va a dar la palabra. Para que lo dé a conocer, ciertamente. Porque es un pastor puesto por Dios, pero miles y miles de llamados pastores y evangelistas y profetas y teólogos y maestros y tantos títulos que se han dado, que yo no sé de dónde sacaron tanto, porque podemos ver que solo hay 5 ministerios: el apostolado, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. Hay solo 5 ministerios, pero esta gente tienen títulos que yo no sé de dónde sacaron eso. Bíblicamente no está en la palabra, pero son puestos por los hombres, ahí están. Pero dice Dios, y yo les voy a poner pastores conforme a mi corazón, y apacentarán a mi pueblo, y no temerán más ni se amedrentarán, o sea, no temerán, no se asustarán, no estarán temerosas, ni serán menoscabadas, tampoco, dice Jehová, porque toda esta gama que le acabo de mencionar de gente que se hace pasar por siervos de Dios, las están menoscabando, las están despojando aún de su poco dinero que tienen. Y sin embargo, dice Dios, yo les voy a poner pastores que no las van a menoscabar. Es decir, no las van a despojar. Y usted puede corroborar eso aquí en nuestro canal. Nosotros no tenemos nuestro canal monetizado, ni mucho menos le estamos pidiendo a usted nada. Aquí está la palabra del Señor, gratis. Venir comprar sin dinero, vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? Y vuestro trabajo en lo que no. No, aquí está el Señor, dice, venir y comer. Los que no tienen dinero, venir y comprar vino y leche, sin dinero. Porque aquí no estamos para hacer una mercadería de las ovejas. No, Señor. Nosotros hemos sido puestos por Dios para darlo a conocer al mundo. Darlo a conocer literalmente. Por eso nuestro título se titula Las obras postreras de Dios mayor que las primeras. Se me había olvidado el título, pero no tiene gran efecto eso, porque ahí lo están viendo desde el principio. Las obras postreras de Dios mayor que las primeras. Porque efectivamente, vamos a descubrir que efectivamente Dios está haciendo obras más grandes, maravillosas en nuestros días, mayor incluso que en tiempos de Moisés, pero parece que no vemos. Vamos a descubrir por las Escrituras que las obras que Dios ha hecho, está haciendo y hará, son mayor incluso de las obras que Dios hizo desde el Génesis, el Éxodo, Levítico, desde allá hasta acá. Y vaya que Dios hizo cosas grandísimas, maravillosas en aquel tiempo. Pero ahora, en este tiempo, en los últimos días, las obras de Dios son mayor que las primeras. Sigue diciendo el capítulo 23 de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Para aquellos que están aquí por primera vez en nuestro canal Última Profecía, ese David es el Papa Francisco. El Papa Francisco que se convirtió
en el que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor le dijo en aquel tiempo a Pedro: te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos. ¿Recuerdan? ¿Dónde se cumplió eso? Si fuera en Pedro, si fuera a Pedro, el que le dijo a ti literalmente, directamente a ti Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Se pregunta, ¿alguien sabe cuándo se cumplió eso? ¿En qué tiempo, en qué momento el Señor le dio a Pedro? ¿Dónde se cumplió? Porque dijo, te daré. No está hablando diciendo presente, te voy a dar ahora mismo. O ten las llaves del reino. No, dijo, te daré en un futuro. ¿Alguien sabe en dónde se cumplió eso? ¿En qué momento de los pasajes de los epístolas en los apóstoles? No, bueno. Resulta que Francisco se ha convertido en Pedro. El Señor lo tiene en su palabra bajo muchos nombres, entre ellos David, como lo hemos leído aquí, pero también Francisco es llamado Pedro en la Escritura. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos conocido también, José Ratzinger, Benedicto XVI y su padre de él, Juan Pablo II, Dios manifestado en carne, Primera de Timoteo 3:16 lo dice, visto de los ángeles, que nosotros lo hemos visto, le entregó el Señor a Francisco las llaves del reino de los cielos. Ahí se cumplió lo que el Señor le dijo en aquel tiempo a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa pues, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se cumplió en Francisco. Esta profecía que acabamos de leer aquí, dice, leamos otra vez, Jeremías 23, versículo 5. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Aquí hay dos. David es uno, y ese renuevo es otro. El renuevo es nuestro Señor. Renuevo ciertamente porque vino y otra vez entró en el mundo. El Padre lo introdujo al mundo. Renuevo. Le voy a levantar a David este renuevo. No lo dice abiertamente, claramente. Porque además, el Señor en este tiempo, Él sabía que nos daría sabiduría del conocimiento de Él y sabríamos perfectamente de qué renuevo está hablando aquí el Señor. Así como hemos conocido que Francisco es llamado David, el Señor nos ha revelado esto también. Porque estuvieron juntos, recuerden. Nuestro Señor Benedicto XVI, el Señor Jesucristo mismo, estuvo con Francisco, los dos estaban de blanco, los dos papas. Esa era una profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos y no lo percibíamos en su momento, no lo percibimos en el momento, pero después que Dios nos reveló su palabra y que conocimos finalmente quién era Dios y quién era el Señor Jesucristo, sabemos perfectamente quién es Francisco. Tremendo, grande es Francisco en la profecía, ya hemos hecho muchos videos de él. Lo hemos descrito como un personaje y luego otro y otro, porque es Francisco mismo. Es grande. Recuerden que el libro de Hebreos dice, incluso se asombra de la grandeza de este hombre, que dice, porque es llamado Melquisedec en el libro de Hebreos Francisco, y dice, mirad cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Eso es nuestro Padre Dios, a este hombre. Porque además Juan Pablo lo hizo cardenal a este hombre, a Francisco. Este hombre, David, dice el Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
A él le voy a levantar renuevo justo. Es nuestro Señor. ¿Recuerdan que el Señor se autonombra él mismo el Hijo del Hombre? Este hombre es Francisco. Por eso dice el Señor, yo le voy a levantar a este hombre, a mi hijo, en términos más claros. A este hombre yo le voy a dar ahí, le voy a poner ahí a mi hijo Jesús, que estará otra vez en el mundo. Renuevo justo. A David. Y reinará como rey. Eso lo vimos todos lo vimos. Después que Juan Pablo se fue de su cuerpo, Dios mismo manifestado en carne se fue. El Hijo heredó el reino, nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI, por eso dice, y reinará como rey. Como rey, porque cada papa es un rey. Reina. Y eso lo vimos, claramente lo vimos. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Eso también nos queda bien claro. Porque ahora que vino el Señor nuevamente, se cumplió las palabras que Él dijo en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo nada se cumplió de lo que Él dijo. Recuerdan que el Señor dijo, no creáis que he venido a traer paz a la tierra. Recuerdan, aquel tiempo. Sino he venido a traer espada. Porque de aquí en adelante, dijo el Señor, y se cumple ahora en ese tiempo, de aquí en adelante, estarán, por causa de mí, en disensión. Aún dentro del pueblo cristiano, habrá disensión por causa de mí, porque yo he venido no a traer paz, sino espada. En otra ocasión dijo, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? ¿Cuál fuego? El fuego que nos acaba de llegar hace poco en la plaga del 19 que vino. El fuego consumidor. Porque nuestro Señor es fuego consumidor. Por eso el Señor vino ciertamente, nuevamente, a hacer juicio y justicia en la tierra. Es decir, vino a hacer juicio contra todos los impíos y pecadores y enemigos del Señor. Y los que no quisieron reconocer y aceptar la verdad, a ellos vino para juicio. Pero también vino a hacer justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La gracia de Dios. Lo dice claramente en Romanos que la justicia de Dios es la gracia de Dios. ¿Cuál gracia? La que trajo ahora nuestro Señor con su muerte, ofreciéndose al Padre nuevamente, entrando en el lugar santísimo ya como sumo pontífice el Papa, que es el único que tiene la autoridad para ofrecer ese oficio, de ofrecer la sangre en el lugar santísimo por el pecado de la ignorancia del pueblo. El sumo pontífice es el único que tiene esa autoridad. Por eso ahora el Señor, ya cuando estaba como sumo pontífice, entró en el lugar santísimo en Jerusalén, el Vaticano actualmente, y se ofreció al Padre por nosotros. Ahí se cumple lo que Él dijo, he venido a traer juicio ciertamente, pero también vine a traer justicia a la tierra. ¿Recuerdan? Pues aquí precisamente de esa justicia se refiere el profeta Jeremías cuando dice, este renuevo que Dios levantaría a David, a Francisco, este renuevo, aunque entre paréntesis le decimos que Francisco ha dejado totalmente a Dios. Ha dejado totalmente al Señor porque tampoco Francisco no lo conoció. Ahí que se cumple la escritura del apóstol Juan que dice, en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es Francisco mismo, llamado también el mundo. Francisco es llamado el mundo. ¿Recuerdan las palabras del Señor también? Textualmente cito: el mundo os aborrecerá. Francisco, el anticristo mismo, él es el mundo. Por eso he ahí el apóstol Juan: en el mundo estaba nuestro Señor, y el mundo por él fue hecho. Porque el Señor Jesucristo puso a Francisco ahí. Francisco fue hecho sumo pontífice por el Señor. Pero este mundo, Francisco, no le conoció. Pero de que Dios le puso ahí, al lado de su hijo, a este hombre Francisco, sin duda. Por eso dice el Señor: vienen días en que yo le voy a levantar a David un renuevo justo, y reinará como rey. O sea, ya el Señor Dios le estaba dando el trono desde aquel tiempo. Mi hijo estará reinando como sumo pontífice. Claro que tenían que hacerlo todo en el orden como lo hicieron con todos los papas. Tampoco no iban a nomás decir: Benedicto, pónganlo como papa y punto. No, tuvieron que hacerlo todo como con las reglas, como demandan las reglas. Reunirse todo en el cónclave, todos los cardenales de todos los países, para elegir un nuevo papa. Lo hicieron de esa forma, pero ya Dios tenía el puesto destinado para su hijo, y ya Dios sabía perfectamente quién vendría después de su hijo: Francisco, este David que Dios le dice: le voy a levantar un renuevo justo a David en aquel tiempo, y reinará como rey, el cual será dichoso, nuestro Señor, y hará juicio y justicia en la tierra. Y luego lo que dice, maravíllense de lo que dice aquí: en sus días será salvo Judá. ¿Cómo que apenas en sus días seríamos salvos? Entonces, antes que el Señor viniera, antes que el Señor se manifestara, porque dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. El Vaticano mismo, la Jerusalén. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Eso es lo que venimos nosotros diciendo de hace rato. Naturalmente no le íbamos a nombrar Jehová a nuestro Señor. Con ese nombre directamente como está escrito aquí, no. Pero ya sabemos que Jehová es el mismo Señor en la Escritura. En el Antiguo Testamento, Jehová mismo, el Señor, es el mismo Señor Jesucristo. Por eso cuando dice: este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, claro está que le llamaríamos nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la justicia ciertamente, con su muerte. Porque recuerden que la justicia de Dios es la gracia. La gracia que ahora trajo nuestro Señor. Por eso dice que este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, que es Jesucristo mismo, justicia nuestra. A este renuevo que el Señor le levantaría a David, el Papa Francisco, para que se cumpliera la profecía que dijo: el Hijo del Hombre. El Hijo es nuestro Señor, el hombre es Francisco. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Nosotros ya lo hemos conocido con su nombre actual. Podremos decir firmemente y directamente: y este será su nombre con el cual le llamarán Benedicto XVI,
el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué es el mismo? Es el mismo. No hay ninguna duda, el Señor se nos ha manifestado en los postreros tiempos, como dice el apóstol Pedro, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el apóstol Pablo también dice que después de su muerte, del Señor, se dio testimonio. Lo dice en 2 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Dónde está ese hombre? Ha muerto por nosotros, ciertamente. Su cuerpo está guardado. Pero el apóstol dice, Jesucristo, hombre. Nuestro Señor, hombre. El cual, dice Pablo, se dio en rescate por todos y se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, después de su muerte, nosotros estaríamos dando testimonio a su debido tiempo. No pasó mucho. Nosotros aquí en nuestro canal Última Profecía podemos decir que pasaron como unos 3 meses para dar testimonio del Señor. 3 meses. Porque Pablo dice, después de su muerte, después que se dio por el rescate por todos, se dio testimonio a su debido tiempo. Digo que no pasaron sino como unos 3 meses que empezamos a dar testimonio de él. Sigue diciendo el profeta Jeremías capítulo 23 versículo 7. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino se dirá, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que leímos hace un momento, cuando Dios dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, y todo su ganado se esparció. Lo dice el mismo profeta Jeremías en otra escritura. Entonces, a través de este testimonio que Dios nos ha puesto como pastores, no lo pedimos, no lo solicitamos, no llenamos una aplicación a ver si calificábamos, no. El Señor Dios mismo cumplió la promesa que dijo, y les pondré pastores que apacienten mis ovejas. Lo dice en el versículo 4 del capítulo 23 de Jeremías, léanlo. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Es decir, quitaré los pastores que estaban antes, que apacentaban mi pueblo, que las dispersaron, que las echaron fuera y no las apacentaron. Quitaré esos pastores asalariados y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más y no se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Por eso digo que el Señor mismo nos puso ahí para dar testimonio de Él. Y no estamos dispersando las ovejas, al contrario, las estamos juntando. Amedrentando menos, al contrario. Les estamos diciendo, aquí está el Señor, no teman más. Aquí está nuestro Señor. Porque pronto nos vamos a reunir con Él allá donde está Él, en Jerusalén, que va a ser la nueva Jerusalén. El Vaticano renovado. El Señor va a echar fuera a toda la gente que está ahí, todos los prevaricadores y que están haciendo abominación en el templo, en la casa de Dios. Comenzando por la cabeza ahora mismo, Francisco, el anticristo. El Señor va a sacar toda esa gente de ahí. Y va a renovar todo. Con nuestro Señor resucitado, en un cuerpo inmortal y nosotros también en cuerpos
semejantes a la gloria de Él, inmortales, nos vamos a reunir ahí y vamos a renovar todo. Dice en el versículo 8, vive Jehová que hizo subir, así se dirá luego. Dice que no se va a decir más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No, dice que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. El mismo profeta Jeremías 10:21 habla de la insensatez y de la infatuación de los pastores. Dice Jeremías 10:21, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Eso es lo que les ha pasado a los pastores. Se infatuaron. Ahora mismo busquen ustedes la palabra, la definición, significado de infatuado, infatuación, y se van a maravillar de todo lo que dice. Se entontecieron, se envanecieron, y otras definiciones de esa palabra, infatuaron. Los pastores. ¿Quién? Los pastores. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque estamos en un tiempo donde, aunque a uno exponga la escritura como dice, como está ahí, cada quien se lava las manos. Se autoexcluye. Y lo primero que piensan, bueno, sí dice ahí, sí es cierto que dicen que los pastores se infatuaron, pero mi pastor no. El pastor que yo tengo, ay, si viera qué tan amable es mi pastor, tan bueno que es mi pastor, si viera. Y todo el mundo dice lo mismo de su pastor, por eso esta palabra para ellos no es gran cosa, porque si bien dice ahí que los pastores se infatuaron, pero la gente dice, bueno, serán los demás, pero mi pastor no. Tremendo, la ceguera incluso de los que siguen a estos pastores infatuaron, que se infatuaron. Y no buscaron a Jehová y no prosperaron. Y todo su ganado se esparció. El lobo arrebató las ovejas, el anticristo arrebató las ovejas, ya son de su propiedad. Las tiene en su propiedad. Las ha marcado con su sello. No podemos entrar en ese tema porque sería larguísimo el video. Tenemos muchos videos ya donde hablamos de esto mismo. De este tiempo tan malo donde el anticristo tiene sellados para él muchos desdichados en el mundo, entre ellos miles y miles de llamados creyentes. Nosotros, por esta revelación que el Señor nos ha dado, también incluso el anticristo tiene sellado incluso para él pastores, evangelistas, maestros, que se la creen de evangelistas y maestros, pero ya el anticristo los ha sellado. Cayeron en el engaño, porque tampoco no supieron de qué manera vino el engaño. El anticristo tiene sellados para él incluso pastores y evangelistas y maestros, profetas, etc. Ya son de él. Están sellados para él. Y los selló porque estos pastores se infatuaron. No conocen al Señor, no saben quién es el Señor, que ya se manifestó. Tampoco conocen quién es el anticristo. Estos falsos profetas y pastores todavía le siguen diciendo a la congregación que miles de ellos, repito, ya están sellados para el anticristo. Todavía le siguen diciendo a la congregación que viene el arrebatamiento de Dios y que
Se preparen que porque el Señor los va a arrebatar, que pronto suena la trompeta. ¿Cuál trompeta? ¿Cuál arrebatamiento? Y están sellados para el anticristo y todavía les dicen que el Señor los va a arrebatar. Más bien se va a cumplir lo que dice Job 24:19, que así como las aguas, el calor arrebata las aguas de la nieve, así también los pecadores serán arrebatados para el Seol. Los pecadores son los que el anticristo ha marcado. No estamos señalando pecados como los conocemos nosotros. Los pecadores que Dios de aquí a un momento no muy lejano raerá de la faz de la tierra son aquellos que pecaron a la manera de la transgresión de Francisco mismo, por el pecado imperdonable. Tan imperdonable es así que Dios ya no puede hacer nada por ellos. Son propiedad del anticristo, están sellados con el anticristo, de manera que Dios no puede intervenir por ellos. Es un pecado grande, un pecado abominable, lo que hicieron, que yo mismo no me atrevo a decir exactamente qué es, lo sé perfectamente. El pecado llegó hasta el alma. Hasta el alma llegó este pecado que cometieron ahora con el anticristo. Eso es lo único que les puedo decir. Este pecado que cometieron, por el cual el anticristo los tiene sellados, este pecado ha llegado hasta el alma. Y estos falsos profetas y pastores que están aquí todavía les están alimentando con vanas esperanzas diciendo que se preparen para el arrebatamiento, que pronto el Señor se los va a llevar. Ya en propiedad del anticristo, ni en sueño se van con el Señor. Y además, ¿se van para dónde? ¿Para dónde se van? Los que hemos creído en este testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, no nos vamos a salir de este mundo para ningún lado. Ni para Marte, ni Júpiter, ni Plutón, el planeta más lejos, no. No vamos a salir de aquí. El Señor se levanta de los muertos, ahí está su cuerpo guardado, ahí nos vamos a reunir con Él. Estos falsos profetas hablan de un arrebatamiento que Dios va a sacar al pueblo de esta tierra y se los va a llevar. ¿Para dónde? Nosotros ya hemos conocido por este testimonio del Señor que no vamos a salir para ningún lado. El Señor ya nos tiene en su poder. El Señor ya nos sacó ciertamente del cautiverio de Egipto, de la doctrina de mentira, y nos tiene en su mano, en su propiedad. Porque el Señor hizo una obra maravillosa con nosotros, por eso decimos que las obras postreras de Dios son mayores que las primeras. Porque en aquel tiempo Dios le dijo a Moisés: ve a Egipto, preséntate enfrente de Faraón. Tú serás mi boca, tú les hablarás por mí. Tu hermano Aarón irá contigo. Ve y dile a Faraón, así dice el yo soy, Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En aquel tiempo Dios, el Señor, envió a Moisés, ¿recuerdan? Pero ahora, en este tiempo, no fue Moisés. En este tiempo, el mismo Señor Jesucristo vino. Porque como dice esta escritura, porque el Señor dijo, ciertamente, mi pueblo, mis hijos, son hijos que no mienten, y fue su Salvador, príncipe que los libre. Leamos esta escritura a continuación. El profeta Isaías, capítulo 63, versículo 8, 9 y 10. Porque dijo nuestro Señor, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten.
y fue su Salvador, nuestro Señor. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Al mismo Señor lo hicieron enojar. Por rebeldes, dice. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos, nuestro Señor. Él mismo ha peleado contra el Vaticano mismo, contra Francisco mismo, contra los llamados cristianos que son rebeldes y que no quieren reconocer a aquellos que todavía tienen la oportunidad de reconocer al Señor y ser salvos por gracia. Dice, son rebeldes. Fueron rebeldes, mas ellos fueron rebeldes, se enojaron, hicieron enojar su Santo Espíritu. Al mismo Señor. El mismo Señor es el Espíritu. Dice en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu. O sea, lo hicieron enojar a Él mismo. Por lo cual se les volvió enemigo Él mismo, y Él mismo peleó contra ellos, nuestro Señor. Y luego dice Isaías 63:14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. ¿Cuál bestia? La del Apocalipsis, que ya lo hemos presentado aquí. ¿Quién es? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Pues ya nuestro Señor se llamaba Jesús. ¿Por qué dice aquí que se hizo un nombre glorioso? ¿Cuál nombre? ¿Qué nombre glorioso se hizo ahora el Señor? Benedicto, que significa bendito. Nuestro Señor heredó un nombre que, como dice el apóstol Pablo también en Filipenses 2:9, nombre que es sobre todo nombre. O sea que no es cualquier nombre. Así como le dieron a Jorge Mario Bergoglio el sobrenombre de Francisco, por alguna razón se lo dieron. No les dan los nombres nomás por casualidad o porque se le antojó a alguien escoger ese nombre. Por alguna la razón que ellos saben, por qué a Jorge Mario Bergoglio, por qué le pusieron el nombre Francisco. Ellos lo saben perfectamente. Así a nuestro Señor, ¿por qué Benedicto XVI? Primero, porque Benedicto significa bendito. De entrada ya eso dice mucho, porque a ningún hombre, cualquier hombre, se le puede decir bendito, ¿no? Salvo los que Dios nos ha rescatado ya, nos ha hecho para Él, dice, los benditos de Jehová. Pero a ningún otro hombre en la tierra se le puede decir bendito. Nuestro Señor heredó ese nombre. Benedicto significa bendito. Ahora el número 16, ¿de dónde viene? ¿Por qué el número 16? ¿Qué encierra el número 16? Para empezar, los que saben de numerología, pues el número 16 hay un 7. Podemos contar 1 más 6 igual a 7. Y sabemos perfectamente que el 7 es número de plenitud, el número de Dios, donde Dios terminó todas sus obras en el séptimo día. De ahí que el 16, además que también el 16 viene desde mucho más atrás, cuando eligieron papa, porque Dios mismo, Él mismo, dijo, ahora voy a reinar yo. Juan Pablo II, Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16, léalo. Y si no es lo que estoy diciendo, por revelación del Señor,
saque su propia interpretación entonces de esa escritura. Y si no puede, crea nuestro testimonio que es verdadero. Dios manifestado en carne. Nosotros lo hemos visto, porque además ahí también dice visto de los ángeles. Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 lo dice bien claro. Ya hemos hablado mucho de eso. Dice la palabra del Señor: pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Benedicto 16. Decía que el número 16 viene desde mucho más atrás. Juan Pablo II, cuando fue elegido, que él mismo ya tenía ese tiempo para él, fue elegido octubre 16. Ahí está ya ese misterioso 16. Cuando nuestro Señor nació ahora nuevamente, que el Padre lo introdujo al mundo, porque Dios prometió tener un reino. El Señor Jesucristo hablaba del reino de su Padre, que su Padre tendría un reino, y Él decía: cuando yo esté en el reino de mi Padre. Estaba hablando de este reino que el Padre, que Dios mismo, tendría en este tiempo. Porque si no, ¿de cuál reino estaba hablando el Señor? Puesto que el Señor ha sido siempre con Dios. Lo podemos leer en el capítulo 1 de Juan, que en el principio era Dios y el Verbo era con Dios. Pues siempre el Hijo ha estado con el Padre. ¿De qué reinos estaba hablando el Señor entonces? Porque siempre ha estado Él con el Padre. Del reino de Dios que estaría con los hijos de los hombres en la tierra. Dios mismo reinando en carne en la tierra. Y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que era Dios mismo, en su cuerpo de carne. ¡Qué amor Dios por la humanidad! Que vino Dios mismo, el Padre, y se acercó tanto a nosotros que casi lo matamos. Estoy hablando cuando nuestro Padre Dios, Juan Pablo II, manifestado en carne, casi lo matan en la plaza. ¿Recuerdan el atentado? Aunque siendo Dios, estoy seguro que todo esto lo permitió Dios mismo. Una actuación para llevar a cabo lo que Él sabía por qué lo hacía. Y además, siendo Dios, no se le puede decir matar a Dios. Porque aunque así hubiera sido que el cuerpo de Juan Pablo hubiera muerto, pues simplemente Dios se sale de su cuerpo y sigue siendo Dios. Y para Él nada imposible, que puede venir otra vez y nacer de nuevo, como un niño, un bebé. Pero digo, Dios se acercó tanto a nosotros que casi lo matamos. O sea, estoy hablando en términos, la humanidad casi mata al Señor, Dios mismo vino y casi lo matamos a Él. Se acercó tanto que por poco y le damos muerte a nuestro Dios. Juan Pablo II, 16 de octubre. Ahí está el misterioso 16. Por eso nuestro título, amados, las obras postreras de Dios mayor que las primeras. Porque, ¿en qué tiempo atrás, desde el Génesis, donde encontramos una escritura donde Dios estuvo en su cuerpo de carne? ¿Dónde? Con Adán, ni siquiera con Abraham, con Moisés. Les hablaba ciertamente, se les presentaba en visión o en nube, en fuego, en humo, en fin, en oscuridad. Y les hablaba. Pero no hay ningún lugar en la Escritura donde esté Dios en su cuerpo de carne con los seres humanos. En ninguna parte de la Escritura, en el Antiguo
salvo ahora en el Nuevo Testamento, donde Pablo afirma que Dios fue manifestado en carne, pero ahora ya en este tiempo. Pero en tiempos pasados, en ninguna parte de la Biblia de la Escritura dice que Dios estuvo con los seres humanos en su cuerpo de carne, en ninguna parte. De ahí que nuestro tema, las obras postreras de Dios mayor que las primeras. Porque ahora Dios estuvo con nosotros en carne, en su cuerpo de carne. Pueden ver sus discursos, aquellos que no sabían que Él era, óiganlo, hablar. Es la voz de Dios, Dios mismo en ese cuerpo. Yo no me canso de observarlo y escuchar lo que habla y digo, y ahora que ya conozco que es Dios mismo, ciertamente es una maravilla, me asombro, me quedo asombrado. La voz de Dios en su cuerpo de carne. Juan Pablo II, nacido en Polonia en 1920, 18 de mayo. Y nuestro Señor, por eso digo que es el 16 misterioso. También nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de Benedicto XVI, nuestro Señor, porque para nosotros ciertamente lo es, aunque para otros sea desechado. Los que lo desechan y los que no creen que Él es, se cumple la palabra que dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra, roca que hace caer, piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra los incrédulos, cristianos incrédulos, no creen que Él es. Tropiezan en la palabra a lo cual fueron también destinados. De ahí que el Señor mismo dijo en aquel tiempo, muchos tropezarán entonces. No especificó de qué forma tropezarían. Pero ahora ya me he dado cuenta. Tropiezan en la palabra porque son desobedientes. Sí, porque ningún obediente de Dios va a tropezar en la palabra. La palabra no es para hacer tropezar al creyente, al Hijo de Dios, no, al contrario, para hacerlo más sabio para la salvación. Pero el que es desobediente tropieza en la palabra porque es desobediente. Y dice el apóstol Pedro, y peor aún, es desobediente porque ya fue destinado a ser desobediente. Por su desobediencia y por su soberbia, y porque no quiso humillarse delante de Dios para que Dios le enseñara, Dios lo entrega al endurecimiento de corazón, lo destina a que sea desobediente. Eso es triste. ¿Cuánta gente no ha sido destinada a la desobediencia? Y oyen nuestro testimonio y se burlan. Dicen, ¿pero qué es este palabrero? No, no es ningún palabrero. Estamos como Pablo en aquel tiempo cuando le decían, ¿qué es este palabrero que tú hablas, Pablo? A lo que Pablo dice, no es palabrero, mi estimadísimo Festo, no es palabrero. Lo que pasa es que hablo palabras de cordura. ¿Qué respuesta tal más? Ahí Pablo le envió dos mensajes. Primero, ¿no me entiendes, Festo? Porque yo hablo palabras muy altas, palabras reveladas por Dios. De manera que tú, al decir palabras de cordura, no entiendes porque andas en la necedad, en la ceguera, en la rebeldía, diríamos ahora. Por eso dice Pablo, no es un palabrero. Lo que pasa es que hablo palabras de cordura.
Y tú, Festo, careces de cordura. De manera que por eso no me entiendes y por eso dices que es palabrero. Pero no es palabrero. Palabrero, cierto, lo que está lleno aquí en las redes sociales por los falsos profetas. Eso sí es palabrero. Hablan y hablan y hablan y dicen, ni entienden lo que hablan ni lo que afirman. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, nacido en Baviera, en Alemania, en 1927, abril 16. Por eso digo que este número 16 viene desde más atrás. Al Señor se le dio el nombre de Benedicto XVI, pero ese 16 viene incluso desde su nacimiento. Y como Benedicto significa bendito, es como si dijera bendito el 16. Que nació, repito, en Alemania, 16 de abril, un sábado de gloria, 1927. Vivió 95 años nuestro Señor para cumplir la profecía del profeta Daniel, que lo vio como un anciano. Sí, el profeta Daniel vio al Señor como un anciano. Hasta que dice Daniel, hasta que vino el anciano de días y los santos recibieron el reino. ¿Cuáles santos? Nosotros, los que hemos creído a este testimonio, los santos ángeles del Señor que Él nos enviaría con gran voz de trompeta, juntando a los escogidos del Señor. Todos aquellos que han creído a nuestro testimonio, el Señor los está juntando. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo, que enviaría a sus ángeles, no con cualquier voz de trompeta, como enseñan los charlatanes, sino con una gran voz de trompeta, que con esta voz de trompeta estaríamos juntando a los escogidos del Señor de toda la tierra. Y eso es una cosa maravillosa, porque en aquel tiempo el Señor dijo eso, y ¿cómo podría ser eso posible? ¿Cómo enviaría el Señor a sus ángeles con gran voz de trompeta? ¿De qué forma? ¿Qué medios utilizaría el Señor? Ya el Señor incluso estaba hablando de las redes sociales, la tecnología tan avanzada, los medios para publicar esto en un instante, hasta de un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Cómo se haría eso posible? No cabe duda. Ya el Señor anunciando que en este tiempo tendríamos los medios para darlo a conocer al mundo, en todo el mundo. Y damos gracias a Dios que nosotros lo estamos haciendo por medio de esta plataforma donde el Señor nos ha puesto, aquí. Estamos hablando de las obras maravillosas que Dios ha hecho en este tiempo, más grandes incluso que las primeras. Ya hemos visto que Dios en ningún tiempo estuvo en su carne. Ahora sí, en nuestros días sí. También el Señor, cuando envió a Moisés, deja ir a mi pueblo, diciendo a Faraón. Pero ahora el Señor mismo vino y también hizo el mismo trabajo, lo mismo que Moisés. Nos sacó de la cautividad de Egipto, de la casa de servidumbre. El mismo Señor, no Moisés, no Aarón, no ninguno de los profetas, el mismo Señor vino y nos sacó del horno de hierro, de casa de servidumbre. Aquí vemos otra maravilla de que el Señor se manifestaría en este tiempo. Profeta Isaías, capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías, versículo 3, 4 y 5.
y también el 9. Hablando de la manifestación de nuestro Señor que estaría en este tiempo. Dice, Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, hasta el 5 y el 9. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Atención lo que dice aquí. Y se manifestará la gloria de Jehová. En nuestro Señor se manifestaría, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Él lo ha dicho. Aquí vemos una clara muestra de la manifestación de nuestro Señor en este tiempo. Dice que todo valle sea alzado, lo bajo sea alzado, y bájese todo monte y collado, o sea, bájense todos los altivos, todos los soberbios, todos los grandes famosos en las redes sociales, empezando desde incluso príncipes, cardenales, el anticristo mismo, bájese. Pero lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La gloria de Jehová, su Hijo mismo, que se manifestaría, ya se manifestó, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando dice toda carne, ciertamente porque nosotros, antes de conocerlo, nuestra doctrina no era sino conforme a la carne. Por eso el Señor nos llama carne, que estábamos en la carne. Como ya el profeta Joel también dice que en los postreros días Dios, el Señor, manifestaría su Espíritu Santo sobre toda carne, porque no éramos más que carne. Estoy hablando de los que nosotros hemos conocido ahora ya nuestro Señor. Éramos carne. Digo éramos. Porque ahora el Señor nos ha hecho espíritus ministradores, a servicio a los que van a ser herederos de la salvación. Dios nos ha hecho espíritus. Pero antes éramos pura carne. Así está la mayoría de los pastores y evangelistas y profetas en las redes sociales, son pura carne. No tienen al Espíritu. O peor, como dice el apóstol Judas 1:19, los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo, siguen siendo pura carne. Aquí el Señor dice, se manifestará la gloria de Jehová, se manifestará el Hijo de Dios, y toda carne, porque no éramos sino carne, toda carne la verá juntamente, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y además, como ya hemos visto a nuestro Señor, este capítulo 40, versículo 9, lo dice todavía más claro. Súbete en un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Porque es lo que estamos diciendo nosotros. Véanlo. Aquí está, véanlo, miren, lo están viendo. Es decir, llegaríamos a este tiempo, donde conoceríamos, ya lo dice el profeta, se manifestaría la gloria del Señor, la gloria de Jehová, se manifestaría el mismo Señor, y ya lo hemos visto, que se manifestó, y lo estamos dando a conocer. Por eso ya este versículo 9 del capítulo 40 de Isaías dice,
no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Véanlo. Está diciendo, hablando del verbo ver. Véanlo. Aquí está el Dios vuestro, véanlo. Óiganlo. No. Véanlo con sus propios ojos, véanlo. Dice, aquí está el Dios vuestro, véanlo. Lo estamos presentando. No solo a Dios, sino al mismo Señor. El Padre y el Hijo. Con toda razón dice el Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Pero también el Señor dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelar al Padre, también lo conocerá. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y al Señor nos lo ha revelado a nosotros. ¿Para qué? ¿Para quedarnos con Él? ¿Solo quedarnos nosotros con esa revelación? No, para decirles, ved aquí al Dios vuestro. Aquí está, véanlo. Por eso decimos que las obras postreras de Dios mayor que las primeras, porque en ningún tiempo pasado, ni Moisés ni ninguno de los profetas pudieron decirle a la gente, vean nuestro Dios, aquí está. No, porque no lo podían ver. Aún los mismos discípulos le dijeron al Señor en aquel tiempo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Porque el Padre aún no estaba en la tierra. Estaba en espíritu, estaba con el Hijo, ciertamente. Pero ahora sí, nosotros pudimos ver el Padre. Felipe en aquel tiempo y los apóstoles deseaban que el Señor les mostrara al Padre. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero el Señor no se los podría mostrar directamente porque el Señor, el Padre, no tenía cuerpo, no estaba en su cuerpo. Estaba con el Señor, moraba con el Señor, ciertamente, en su cuerpo, porque el Señor estaba con su Padre, el Padre con su Hijo. Pero llegaría el tiempo cuando el Padre estaría en su propio cuerpo. Ahora nosotros lo hemos visto. El Padre vino en su propio cuerpo, el Señor Jesús vino en su propio cuerpo. Tomaron carne, en sus propios cuerpos de carne. Dice el Señor, hablando de este testimonio que el Señor nos ha dado, dice, capítulo 8, versículo 20 del profeta Isaías. Primero porque dice que los que están escuchando, los que están congregándose en las congregaciones, los que todavía siguen a los falsos profetas, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque toda esa gente que no conoce al Señor está muerta. Espiritualmente está muerta. Y miles de llamados creyentes lo siguen, están preguntándole a los muertos. Están congregándose a ver si los muertos les pueden dar palabra. Ya lo dice el profeta. ¿Consultará al pueblo de su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dicen conforme a la ley y al testimonio, dice, entonces es porque no les ha amanecido. Están durmiendo, están dormidos, están en tinieblas. Ahora, ¿qué significa eso de la ley y el testimonio? Nuestro Señor mismo
A la ley, ciertamente, porque hemos tenido al Señor desde hace mucho tiempo. Bajo la ley, ciertamente. Y el testimonio que estamos dando ahora, bajo el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo que vino ahora. Estas dos cosas, dice el profeta, si no dijeren a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque todavía no les ha amanecido. La ley, nuestro mismo Señor Jesús, y el testimonio ahora que estamos dando, que vino nuevamente, el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, la ley y el testimonio es el mismo. Nuestro Señor, que hemos tenido bajo la ley siempre, ciertamente. Pero ahora el testimonio, bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo, si no dicen conforme a esto, dice el profeta, es porque están más dormidos que esos osos perezosos que les gusta dormir mucho. Porque dice, el testimonio, lo podemos ver, ¿qué significa el testimonio? A la ley y al testimonio. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, leamos lo que dice. Vamos a leer todo el versículo porque solo vamos a sacar las palabras donde dice qué significa eso del testimonio. Leímos que el profeta dice, ¿consultará el pueblo de su Dios, consultará a los muertos por los vivos? Porque nosotros estamos vivos, amados. Nosotros hemos resucitado con el Señor en su muerte, morimos ciertamente, pero el Señor ha resucitado. El Señor está atento a todos nuestros testimonios, a todas nuestras palabras que estamos dando acerca de Él. Él nos resucitó juntamente con Él y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Él. Por eso, en lugar de consultar a los muertos que hay aquí en las redes sociales y los pastores muertos, consúltenos a nosotros, porque nosotros sí tenemos la ley y el testimonio. Los muertos no, porque el profeta dice, si no dijeren, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están dormidos, están muertos espiritualmente. El testimonio, decíamos, el testimonio que ahora estamos dando por el Espíritu Santo. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, el ángel que le mostraba. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Y qué es eso del testimonio de Jesús? Aquí lo dice claramente a continuación. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como si ya el Señor estuviera diciendo, en aquel tiempo yo tendré profetas. ¿Sí? Porque los pastores no hacen esa función. El evangelista tampoco. El maestro tampoco. El pastor, ya dijimos, tampoco. Los apóstoles. No, los profetas. De ahí que el apóstol dice que mayor es el que profetiza. Porque el que profetiza es para edificar la iglesia del Señor, para anunciarles lo que viene, lo que ha venido, lo que está pasando ahora y lo que vendrá. Para eso es el profeta. Ya el Señor dice, le dice el ángel a Juan, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál espíritu?
El Espíritu del Señor es el mismo Espíritu Santo. De ahí que el profeta Isaías 8:20 dice que si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, en otras palabras, para que entienda, si no dicen que Jesús que hemos conocido siempre es el mismo ahora, nuevo, el espíritu de la profecía, si no dicen que Él es el mismo, que no estamos tratando con dos personas diferentes, aunque ciertamente nuevo, nuestro Señor ahora, pero es el mismo Jesús que vino ahora, a la ley y al testimonio. Nuestro Señor Jesucristo y Benedicto XVI es el mismo. Dice el profeta, si no dicen conforme a esto es que no les ha amanecido, están más dormidos que los osos perezosos que les gusta dormir mucho. Y yo quiero decirles una cosa a aquellos que están por aquí. Nosotros ciertamente a través del Espíritu Santo estamos profetizando. ¿Recuerdan cuando en aquel tiempo el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles? Que todos los que estaban alrededor de ellos pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos, que estaban delirando. Una de las cosas que me llama la atención que el apóstol Pedro, fue Pedro, creo, sí, solo cito, que Pedro les dijo a los que se burlaban que pensaban que estaban ebrios, de mosto, llenos de mosto. El apóstol Pedro dijo estas palabras que me llevan a pensar algo que les voy a comentar ahora. El apóstol dijo, varones, estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera. De ahí que les voy a comentar lo siguiente. Repito, Pedro dijo, varones, estos no están ebrios como suponéis vosotros, puesto que es la hora tercera. Efectivamente, eso mismo nosotros ciertamente profetizamos por el Espíritu Santo que se derramó en nosotros, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y una prueba que se derramó sobre nosotros, pues lo estamos dando a conocer, estamos dando testimonio de Él, fácilmente de saberlo. Pero algo que quiero comentarles acerca de esto que dijo Pedro, estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera. Esto ciertamente para nosotros, ahora, antes de derramar el Señor su Espíritu Santo sobre nosotros, el mundo se embriagó. El mundo se embriagó con el vino de la fornicación que vino hace poco, que trastornó al mundo, que trastornó a todas las naciones. El mundo se embriagó. Estamos hablando desde gente profesional, incluso gente trabajando en la salud, instituciones gubernamentales. Estamos hablando de toda clase de gente, incluyendo pastores, evangelistas, etc. Y muchos llamados cristianos se embriagaron. Se embriagaron con el vino de la fornicación. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué quiero decir con esto? Porque el apóstol dice, estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera. Y a nosotros el Señor también se derramó sobre nosotros, lo conocimos a Él, derramó su Espíritu Santo, después que pasó el tercer año, el año tercero, desde que comenzó el vino de la fornicación.
De manera que nuestro testimonio no es de ningún ebrio. Nosotros no estamos embriagados. Nosotros no nos embriagamos con el vino de la fornicación. El que tiene oídos para oír, oiga. Justamente lo que el apóstol dice, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que mucha gente se burlaba de ellos, puesto pensaban que estaban llenos de mosto, de vino. Así ahora nosotros. Piensan que estamos embriagados, que estamos llenos de mosto, del vino de la fornicación que vino al mundo, lo cual les podemos decir con certeza, con seguridad, que el Señor, no derramaría su Espíritu Santo sobre ningún ebrio. Sobre alguien que esté lleno del vino de la fornicación, el Señor no derramaría su Espíritu sobre tal persona. Por consiguiente, nosotros también podemos decir, como dijo el apóstol Pedro, nosotros no estamos llenos de mosto. No estamos embriagados con el vino de la fornicación, sino esto es lo que anunció Dios por medio del profeta Joel. ¿Qué anunció Joel? Capítulo 2 de Joel. ¿Qué dice Joel? Cuando recién está anunciando la plaga, la destrucción por la langosta, que no es otra cosa sino lo que vino al mundo, la plaga, el vino de la fornicación, que vino al mundo. Ahí Joel lo está describiendo claramente. Y después de eso, después que vino toda la destrucción por la langosta con el vino de la fornicación, dice el profeta, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso digo que el Señor no va a derramar su Espíritu Santo en una persona que ya está lleno del vino de la fornicación, en ninguna manera. Nosotros podemos decir claramente, como dijo el apóstol Pedro, nosotros no estamos llenos de mosto, puesto que es ya el año tercero desde que comenzó el vino de la fornicación. Y ahora, ya ha terminado. El vino de la fornicación ya terminó hace rato. Y nosotros, por consiguiente, comenzamos a profetizar. El Señor derramando su Espíritu Santo sobre nosotros, que no estamos embriagados del vino de la fornicación. Eso es lo que realmente ha sucedido con nosotros. Estamos dando a conocer a nuestro Señor porque estamos en nuestro juicio cabal. El Espíritu Santo que mora en nosotros. No tenemos otro espíritu. El espíritu del anticristo no lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo que es el mismo Señor Jesucristo. Benedicto XVI, nuestro Señor manifestado. En los postreros tiempos, nacido en Alemania, en una familia humilde del campo. El Señor, por ser el Señor, Él no nació en una familia, como dicen, las mejores familias. No, el Señor no escoge eso. Claro está, en aquel tiempo, recuerden dónde nació el Señor, en un pesebre. José y María no tenían ni siquiera dónde hospedarse. El Señor nació ahora, en este tiempo, en 1927, en una familia humilde del campo, su padre José y su madre María. Se repitió lo mismo. José el padre y María su madre.
Yo digo que son sus padres adoptivos, porque como Dios fue el que lo engendró nuevamente, por eso digo que aunque ciertamente sus padres son sus padres, pero Él es hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Lo único que hizo fue tomar carne. Nuevamente, sus padres, María y José. Nadie sospechó eso, pero ahora que ya conocemos que es el mismo Señor, decimos, qué casualidad. Qué casualidad. El Señor Jesucristo mismo, su padre José, su madre María, nacido el sábado de gloria, 16 de abril 1927. Qué extraño que en el mundo siempre se nos ha hecho creer que el Señor nació en diciembre, por lo de la Navidad y todo eso. Y el que realmente nació en diciembre es ahora el anticristo. Francisco mismo nació en diciembre. Pero el Señor, con esto vamos a terminar para que no se haga más largo el video, dice, de ahí que podemos sospechar claramente que el nacimiento del Señor en aquel tiempo también pudo haber sido en abril. Pero no solo estoy sospechando, déjenme les doy estas escrituras y juzguen ustedes por sí mismos si el Señor nació o no nació en abril en aquel tiempo, como nació ahora en este tiempo. 16 de abril de 1927. ¿El Señor nacería en abril en aquel tiempo? Es muy posible, por las escrituras que le voy a dar. Leamos en el capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a leer. Dice, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes. ¿Cuál es el sexto mes? Todos lo sabemos. Junio. Junio es el sexto mes. En aquel tiempo los conocían de diferentes nombres o por numeración. Dice que al sexto mes, que no cabe duda que es el mes de junio, el mes 6, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Virgen en el sentido de que no había conocido varón. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás, noten, y ahora es ahora, desde ese día, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Ya ahí el ángel le está diciendo, en un futuro, este será grande. Porque a todos nos queda claro que el Señor, grandeza en aquel tiempo, no vieron la grandeza del Señor en aquel tiempo. A nosotros claramente nos consta que fue grande y
por todo lo que hizo y lo desecharon. Pero el ángel ya está hablando de un futuro más lejano. Este será grande. Y ahorita lo vamos a comprobar que efectivamente el ángel está hablando de un futuro muy lejano, ya en este tiempo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ya conocemos Dios ahora, que vino en carne. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Me queda bien claro. Dios, que ya lo hemos conocido, ya sabemos quién es, Dios manifestado en carne, que Juan Pablo II le dio el trono a su hijo Benedicto XVI, nos queda más claro que el cielo cuando no hay nubes. Dicen, y el Señor Dios le dará el trono, por no decir le va a heredar el trono de David su padre. ¿Y qué es eso del trono de David? ¿Cuál es el trono de David? ¿Qué es la casa de David? Jerusalén misma. Ahora el Vaticano, que ciertamente tiene el nombre de Vaticano, pero es la Jerusalén. Claro está que está el ángel hablando de un futuro muy lejano. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. Ahora que estuvo el Señor reinando, le dará el trono de David su padre. O sea, Jerusalén. Estará reinando en Jerusalén, la casa de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El reino, ahora que el Señor estuvo reinando, y nosotros que estamos ya conociendo, lo que lo hemos conocido, dice, ese reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y atención lo que dice aquí. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea que Elizabeth, cuando el ángel está hablando con María, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué significa esto? Recuerden que el ángel fue enviado al 6º mes a hablar con María. Y le dice, ahora concebirás. En este mes 6º concebirás, que es el 6º mes ya que tiene Elizabeth embarazada, pero tú ahora concebirás en tu vientre. Era el 6º mes. En el 6º mes el ángel está hablando con María y le está diciendo, ahora tú vas a concebir, ahora, en este mes, 6º. Entonces, si ustedes suman el tiempo que lleva un embarazo, 9 meses, en algunos días, hasta 11, por ahí también. Quiere decir entonces que el Señor, en el momento que fue engendrado por el Espíritu Santo, el María en el 6º mes, si ustedes suman el tiempo de embarazo, 9 o 10 meses, 10,
pues nos da perfectamente al mes de abril. No hay manera de errar. Si María queda embarazada en el 6º mes, en junio, y seguramente fueron más que 9, es decir, 10 meses de embarazo, porque es lo más que se lleva un embarazo, 10 meses, del 6º mes, súmenle 10 meses. 6 para diciembre, otros 6, ahí son 6. Y 4, claramente nos da el mes de abril. Por eso decimos que este nacimiento que el Señor nuevamente introdujo el Padre al Hijo al mundo, abril 16, es muy probable, siendo el mismo Señor, que el Señor nació en aquel tiempo, en el mes de abril. Ya por la Escritura puedo percibir perfectamente que así fue, nuestro Señor, en abril. De ahí que nos han dicho que en diciembre, por la Navidad, que tampoco no tiene nada que ver la Navidad con el nacimiento, ya nos dimos cuenta. Nuestro Señor nació en abril. Y como ahora, en este tiempo, en 1927 nació el 16 de abril, pues también podríamos decir que en aquel tiempo, siendo el mismo Señor, 16 de abril. Muy perfectamente. Aquí vamos a llegar con nuestro título de nuestro video. Las obras postreras de Dios mayor que las primeras. Amén.